Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es jueves 27 de noviembre y un jueves muy movido, Ilse. Buenas noches, Monse, y buenas noches a todo el auditorio. Un jueves con mucha información. La verdad, yo sí estoy contenta. Ya se va Alejandro Gertz Manero. Les vamos a dar los detalles de la sesión del Senado, donde se aceptó esta renuncia, y les vamos a hablar también de qué sigue para nombrar al nuevo fiscal o a la nueva fiscal general de la República. Sí, Ilse, y también les tenemos detalles de qué caracterizó la gestión de Alejandro Gertz Manero estos 7 años, marcados por la falta de resultados, con casos tan importantes como Odebrecht, Ayotzinapa también, la estafa maestra. Les tenemos esta información y también reacciones, qué es lo que están diciendo políticos, por ejemplo, del PRI, que están cuestionando la salida de Gertz Manero. Sí, Alejandro Moreno. Les tenemos los detalles de por qué, en qué contexto se da esta defensa que hacen desde el PRI. Quédense con nosotras, déjenos sus comentarios, que empezamos ya con este Dos con Todo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Dos con Todo, gracias por dejarnos también sus comentarios a quienes se van sumando al chat. Le agradecemos a Gerardo Meléndez, que nos envió un super chat. Nos dice que está descansando en ese Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y mientras Gerardo Meléndez descansa desde allá, pues acá el Senado, Ilse, tuvo bastante movimiento y pues para eso estamos nosotros, para compartirles toda la información. Laura CH también envía saludos, Tiguerón está por aquí, Mauricio Pérez, Ileana Gobea, Rodolfo Salas, Rafael Rodríguez y Maripaz Vergara también nos deja acá su comentario. Pues, Ilse, ¿qué te parece si vamos con la información mientras siguen sumando y saludando aquí en el chat? Pues primero hay que tener en cuenta que desde temprano se habló de la posibilidad de que Alejandro Gertz Manero dejara su cargo como fiscal después de casi 7 años arrastrando casos sin sentencias. Pues ya por la tarde se confirmó que él solicitó dejar el cargo como fiscal, y lo hizo a través de una carta que dirigió a Laura Itzel Castillo Juárez, la presidenta del Senado de la República. En esta carta, Alejandro Gertz Manero expuso lo siguiente: hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual está en tratamiento en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y agradezco, ratificando así a mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria, razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal de la República. Debido a lo anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted tenga bien informar lo anterior al Pleno del Senado, a efecto de que, si así lo estimara conveniente el órgano legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento con base en lo dispuesto en la Constitución Política de México. Lo anterior con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la presidenta y así poder servir a los intereses de México. Ilse ahí deja claro que él pide la renuncia de la Fiscalía para asumir el cargo de embajador ante un país amigo. Así es como lo describió, y hoy en la prensa, en el diario Reforma está informando que sería en Alemania, en donde sería nombrado. Lo que al menos planteó en esta carta Alejandro Gertz Manero es solamente la renuncia para asumir el cargo de embajador. Así es, Monse, como bien dices, pues desde hoy temprano, incluso a la presidenta le preguntaron por la mañana si el fiscal Alejandro Gertz
ya le había manifestado su intención de renunciar. Ella dijo que ya había recibido una carta del Senado, pero no dio más detalles, dijo que la iba a analizar y pidió que esperaran el día de hoy para que ella pudiera analizar este documento. Esta sesión del Senado comenzó por la mañana, luego tuvieron un receso, luego se planeaba que este receso se levantara a las 2 de la tarde, algo que se fue postergando hasta alrededor casi de pasadas las 5 de la tarde es que se reanuda esta sesión en el Senado y antes de que se reanudara incluso la sesión en el Senado, ya incluso, sin embargo, Álvaro Delgado ya había obtenido esta carta donde se anunciaba donde Gertz Manero anunciaba esta información de que va a una embajada, que justo como se habla hasta estos momentos pudiera ser la embajada de Alemania, y donde justo pedía pues que anunciaba que dejaba el cargo de fiscal general de la República. ¿Y qué pasó en el Senado? Pues así como durante todo el día estuvo esta especulación de si se iba o no se iba, la oposición incluso decía que lo iban a obligar a renunciar, pues ya finalmente sale esta carta, reanudan la sesión en el Senado y primero con 74 votos a favor y 22 en contra, el Senado de la República aceptó y aprobó este retiro de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República por haber calificado como causa grave el motivo del mismo. Y bueno, solicitó que se comunicara esto a la presidenta Claudia Sheinbaum y justo a la Fiscalía Especializada de Control Competencial y al doctor Alejandro Gertz Manero. Previamente a esta aprobación, la sesión ordinaria de este jueves, cuando se reanuda después de las 5 de la tarde, la presidenta del Senado, Laura Ixel Castillo, anuncia que recibió esta comunicación de Gertz Manero en donde le notificaba que a partir de este día, de este jueves 27 de noviembre y con todos los efectos legales que correspondan, se retiraba de la Fiscalía General de la República. Luego, la secretaria de la mesa directiva, Lisette Sánchez García, dio lectura a la carta. Después, nuevamente, la presidenta del Senado, Laura Ixel Castillo, tomó la palabra y ella planteó que consideraba imprescindible que ese órgano legislativo analizara de inmediato la resolución correspondiente. Puso este acuerdo a votación del Pleno y con 87 votos a favor y 9 en contra, se aceptó entonces el asunto de obvia y urgente resolución, que era el aceptar o no la renuncia del fiscal. Es ahí cuando se abre el debate, se abre las participaciones de las diferentes bancadas. Y el primero en tomar la palabra es Clemente Castañeda por Movimiento Ciudadano, quien empieza a manifestar ya la posición que tenían los partidos de oposición, que era ir contra contra aceptar la renuncia del fiscal. Él dice, por ejemplo, que no es momento para calificar el actuar de Gertz, que esa es una constante entre todos los que hablaron de oposición en la sesión del día de hoy sobre Gertz Manero. Nadie criticó su trabajo, nadie habló sobre su trabajo, solo empezaron a cuestionar si el tema de irse a una embajada era o no un asunto que le daba la posibilidad de renunciar. Dijo que él hacía votos porque la Fiscalía General de la República continuara con todos los instrumentos para seguir haciendo su trabajo. Justamente cuestionó que qué le correspondía hacer al Senado y era ratificar si es una causa grave o no lo es, el irse de embajador. Y él dijo, el embajador, esa no es una causa grave. Dijo también, para MC esta no es una causa grave. Aspirar a seguir prestando sus servicios en la función pública no es un asunto que pueda calificarse de gravedad. Aspirar a ser embajador no es una causa grave. Nuestro voto será en contra. Como les decía, no criticaron el trabajo del fiscal, sino criticaban la causa por la que quería irse. Vamos a escuchar a Clemente Castañeda. Movimiento Ciudadano, esta no es una causa grave. Aspirar a seguir prestando sus servicios en la función pública no es un asunto que pueda calificarse de gravedad. O aspirar a ser embajador no puede considerarse como una causa grave. Por eso, compañeras y compañeros, nuestro voto será en contra. Muchas gracias. El siguiente en hablar fue el senador Luis Alfonso Silva Romo del Partido Verde, de coalición con Morena. Él habló a favor,
pidió a los senadores que tuvieran cordura. Dijo, no hay causa más grave que la que alguien que no quiere ya continuar al frente de una responsabilidad. También cuestionó qué vamos a hacer, vamos a obligar a que alguien continúe en un cargo donde ya no quiere estar, y pues hizo ese llamado a la cordura y al sentido común. Luego vino el turno de Manuel Añorbe, el coordinador de la bancada del PRI, y dijo, el PRI no debe, no puede y no va a aceptar que por otra chamba, por un premio diplomático, por un movimiento político disfrazado de cortesía institucional, se pretenda justificar la renuncia del fiscal general de la República. Eso no es renuncia, eso es una instrucción, es un manotazo, es el sello autoritario de un gobierno como el de Morena. Justo en la misma línea que desde temprano el presidente nacional del PRI y también senador Alejandro Moreno Cárdenas traía, defendiendo a Alejandro Hertz Manero y diciendo que Morena lo estaba obligando a renunciar. Pues así Manuel Añorbe también llevaba este mismo posicionamiento de su bancada al pleno, y vamos a escucharlo. El PRI no puede, no debe y no va a aceptar que por otra chamba, por un premio diplomático, por un movimiento político disfrazado de cortesía institucional, se pretenda justificar la renuncia del fiscal general de la República. Eso no es renuncia, eso es una instrucción, es un manotazo, es el sello autoritario de un gobierno como el de Morena. Pero seamos serios, una embajada no es causa grave, no tiene justificación jurídica, no lo dice la Constitución, no lo dice la ley, no lo dice el sentido común. Lo que sí dice la ley es que la Fiscalía General debe de ser autónoma, estable e independiente. Y aquí lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Un fiscal renunciado para abrir paso a un fiscal a modo, alguien moldeado a la medida del régimen, alguien que no incomode, que no investigue, que no estorbe ante tantas denuncias públicas presentadas. Después vino el posicionamiento del coordinador de la bancada del PAN, Raimundo Bolaños Azózar, quien aseguró que el documento que recibía el Senado en ningún lado decía que el fiscal renuncia, sino que solo se anuncia que lo han propuesto como embajador en un país amigo y que por ello se retira de su actual cargo. Y él añade, hasta donde marca la ley, el retiro no es una causa de separación que el Senado pueda calificar. También subrayó, por donde se vea, no hay cómo justificar que existe un elemento de gravedad y no puede justificarse la separación del fiscal sin una causa grave. También dijo que México necesita que sus órganos e instituciones respondan a la gente y no al acomodo político de posiciones del morenato, dijo él, porque existe el riesgo de que la renuncia sea la apertura de un nuevo capítulo de control político con un fiscal cómodo, de cuota y obediente. O sea, también en la misma línea de la oposición, de que defendiendo un poco que el fiscal continuara en su cargo. Ya en esta parte viene el posicionamiento de Enrique Insunza por parte de la bancada de Morena, quien también plantea que no se le puede exigir a nadie que se mantenga en un cargo, y él planteaba también un poco, o sea, no se podría aplicar tal cual la ley en esta parte de si es o no una causa grave el irse como embajador, si es que alguien ya estaba decidiendo irse a otro cargo. Vamos a escucharlo y volvemos. La acción de las instituciones requiere de un impulso constante y renovado. El México de hoy es la construcción de muchos hombres y muchas mujeres que en cada momento histórico han asumido los desafíos, muchas veces intrincados, de las tareas públicas, y desde su circunstancia, con su compromiso y esfuerzo, han contribuido a la vida de la nación. En una república, los cargos públicos, todos los cargos públicos, son, por definición, perentorios y temporales. No pueden ser patrimonio personal de nadie. A ello subyacen, sí, razones democráticas y de índole cívico, pero también razones de la naturaleza misma.
Ningún hombre, ninguna mujer, aún los más esforzados y entregados, están fuera de esa naturaleza. Y no puede exigírsele a nadie afanarse más allá de toda linde y de lo humanamente posible. Mayormente, si en ejercicio de sus responsabilidades han cumplido. Y bueno, justo ustedes se preguntarán por qué del lado, o evidentemente de Morena y el Partido del Trabajo, pues sí estaban en disposición de que se aprobara esta renuncia del fiscal, y del lado de la oposición no. ¿Por qué tanta defensa del fiscal Alejandro Hertz? Más adelante les vamos a hablar pues justo de estos casos que él permitió que permanecieran en la impunidad, que no avanzaran, que se quedaran ahí sin mayor tema. Y para recalcar un poco el posicionamiento que tenía el día de hoy la oposición en cuanto a este tema, ya después de terminar los posicionamientos de las bancadas, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya, también pide la palabra y ella dice, planteaba que no sabían bien qué estaba ocurriendo en el día y ellos creían que iba a llegar primero ellos se cuestionaban que iba a llegar primero, la destitución del fiscal o su renuncia. Y ella dice que esto muestra que en Morena todos son desechables y que en Morena todo es negociable. Vamos a escucharla. En su carta, el fiscal nunca renuncia. Él lo que le pide que informe que la presidenta le ofreció un cargo de embajador en un país amigo y lo que pide que ponga a consideración del Senado es que se inicie el trámite para que él sea ratificado como embajador. Hertz, siendo un zorro como es, se va pintándole un dedo en la cara a Morena porque se siente doblegado en esta presión política que evidentemente le hicieron. Una carta que llegó a la presidencia de la República, supuestamente por este Senado de la República, una carta que nadie vio, nadie discutió, nadie aprobó. No sabemos si son cartas privadas entre la presidenta del Senado y la presidenta de la República. Y posterior a eso, todo el día el Senado de la República de rehén de Hertz para ver si llegaba primero la destitución o si llegaba primero la renuncia. Pues aquí está, no llegó la renuncia, llegó una despedida de Hertz presumiéndonos que se va de embajador y que en Morena todos son desechables y que en Morena todo es negociable. Es cuanto, Presidenta. Ya después de esta discusión en el Pleno, que no duró ni una hora yo creo, ya viene la votación. En el Senado se dan 74 votos a favor y 22 en contra para aceptar esta renuncia del fiscal general de la República. Y ya más adelante también viene el acuerdo por el que el Senado emite esta convocatoria para buscar al nuevo fiscal o a la nueva fiscal general de la República. ¿Cómo se tiene que llevar a cabo? Bueno, este acuerdo también fue aprobado el día de hoy. Y la convocatoria se va a publicar en unas horas en todos los canales, decía la presidenta del Senado, todos los canales del Senado, también en el Diario Oficial de la Federación y también en los canales del Congreso, para pues darle la mayor difusión que se pueda. Ese acuerdo se aprobó esta misma tarde y, bueno, ¿qué pasa ante la renuncia de un fiscal general de la República? Hay que recordar que Alejandro Hertz Manero era el primer fiscal de la República que tenía México. Antes eran procuradores y cambia la forma, se le da autonomía, se le da otro tipo de herramientas y ahora ¿cuál es el proceso para su sustitución? La ley prevé un procedimiento escalonado que contempla la participación de los poderes legislativo y ejecutivo. Este proceso arranca en el Senado. Este órgano tiene 20 días para integrar y aprobar por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes una lista de al menos 10 candidatos. Esa lista debe enviarse al Ejecutivo Federal, que dispone de otros 10 días para seleccionar de entre ellas una terna que a su vez remitirá otra vez al Senado para su votación final. Si el Senado no cumple con su obligación en el plazo fijado, el Ejecutivo puede enviar directamente una terna y nombrar provisionalmente al o la fiscal general. Además, la Constitución indica que la designación definitiva se hará respetando los requisitos de plazo, la edad, la antigüedad, la profesionalidad y no contar, por supuesto, con condenas por delitos dolosos y que el cargo, bueno, hay que recordarlo, dura 9 años. Alejandro Hertz
estuvo lamentablemente 7 años, le faltaron 2, pero por suerte ya decidió irse como embajador. Y ahora, pues desde el día de hoy ya el Senado emite esta convocatoria, a partir de la cual, ya saben, vamos a encontrar a los primeros 10 candidatos, 10 precandidatos, digamos, que va a mandar al Ejecutivo, de donde se van a elegir 3, regresa al Senado y a partir de esos 3 viene esta votación. Pero bueno, en estos momentos es un órgano muy importante la Fiscalía General de la República, que por supuesto no puede quedar sin una cabeza al menos temporal. Y el día de hoy, ya en los últimos procedimientos que realiza Gertz Manero, anuncia como fiscal suplente, digamos, a Ernestina Godoy, quien ahora va a ser la titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia, con lo cual la hasta hoy consejera de la Presidencia, pues sí, va a asumir la Fiscalía General de la República, en lo que se decide al nuevo titular. La Ley Orgánica de la Fiscalía General establece en su artículo 21 que la persona titular de la Fiscalía General de la República será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, nombramiento que justamente Alejandro Gertz le otorgó este día a Ernestina Godoy, en una carta que también se difundió esta misma tarde, donde está dirigida, donde Alejandro Gertz se dirige a Ernestina Godoy y le hace este nombramiento de titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, que a su vez le da el mandato de estar al frente de la Fiscalía General de la República hasta que se elija a un nuevo fiscal o a una nueva fiscal. Hay que decirlo, uno de los nombres más sonados durante todo el día ha sido justamente el de Ernestina Godoy, como una de las posibles sucesoras de Alejandro Gertz Manero. Ahora vamos a hablar ya les hablamos de cuál es el proceso que se tiene que llevar a cabo. Seguramente Ernestina Godoy va a estar en esa terna. Puedo hasta apostar que en la terna de los 3 de presidencia, y ya será el Senado quien termine con esta votación y decida si ella es la que se queda al frente de la Fiscalía General de la República. Monse, si te parece, vamos a recordar un poco del perfil de Ernestina Godoy, que bueno, como muchos sabemos, viene acompañando a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum desde que ella era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ernestina Godoy también ocupó el cargo de fiscal en la Ciudad de México. Ella también entró, cabe mencionarlo, Monse, como procuradora con todavía ese cargo, y también pasó por un proceso de selección en el Congreso Estatal para convertirse en la fiscal capitalina. Bueno, Ernestina Godoy es una abogada con origen guerrerense, ha sido de izquierda durante toda su carrera, asesoró desde damnificados por el terremoto del 85 y participó incluso en los acuerdos de San Andrés tras el levantamiento de los zapatistas en la selva. Ahí conoció a varios personajes de la ahora denominada Cuarta Transformación, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Por lo que, este perfil que les estamos leyendo es con información de Dulce Olvera, de un close-up que preparó el 3 de diciembre de 2023. Y bueno, ella nació, más bien su familia, sus padres y su hermano son de Chilpancingo, Guerrero, pero por un viaje familiar que realizaron, ella nació en 1954 en la Ciudad de México, donde se vino a vivir desde que ella cursaba el 3er año de primaria. Ella estudió en la preparatoria número 2 y luego estudió Derecho en Ciudad Universitaria, en la UNAM. Se casó a los 19 años, pero a la par estudiaba Derecho. También pues cuidaba ya de sus hijos y pues no le gustaba mucho, de acuerdo con este perfil que nos realizó Dulce Olvera, ejercer en tribunales, ser una abogada tradicional. En esa etapa de la década de los 70 se fue a vivir con su esposo a León, Nicaragua, un país en Centroamérica. Este país que vivía en ese entonces la revolución sandinista contra la dictadura. Trabajó ahí en el Ministerio de la Reforma Agraria como parte del reparto de tierras durante año y medio, pero como extranjeros tuvieron que salir cuando comenzó la contrarrevolución al norte de ese país. A su regreso aquí en México, formó parte de organizaciones de vivienda para asesoría jurídica en colonias irregulares. Luego, en septiembre de 1985, luego de que se registró este terremoto en México que dejó miles de muertes,
miles de pérdidas también de casas o vecindades y dejó a miles sin hogar, pues ella se sumó a esta parte de organizaciones de vivienda para asesorar jurídicamente. Después vino el surgimiento público del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en la década de los 90. En el marco del reajuste de los zapatistas anunciado en 2023 por el incremento de la violencia en el sureste, la abogada recordó que para la formación jurídica de cooperativas de producción u organizaciones de mujeres, fue ahí, en ese entonces, cuando conoció a Andrés Manuel López Obrador y también en ese entonces, mientras ella trabajaba en esta formación jurídica de estas cooperativas, conoce al expresidente López Obrador y también ahí empieza el levantamiento zapatista. Ernestina Godoy estuvo en San Cristóbal y en Altamirano como parte del Cinturón Civil por la Paz para evitar que los indígenas fueran los mayor afectados en este enfrentamiento armado. Y bueno, ya más recientemente, su trayectoria va, por ejemplo, de 2009 a 2012 fue directora general de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa. De 2008 a 2009 fue coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del Distrito Federal. De 2000 a 2008 fue directora general jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Generales Legales del Distrito Federal. También fue entre 2018 y 2020, como les decíamos, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, y luego, a partir del 10 de enero de 2020 y hasta acabar el gobierno de la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente es consejera jurídica de la presidencia y pues como ustedes pueden ver, después de su experiencia en organizaciones civiles, en organizaciones incluso de vivienda, pues ella comienza una trayectoria acompañada tanto del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su paso también por la Ciudad de México, como también con Claudia Sheinbaum, Monse. Sí, Ilse, pues ella es quien estará a cargo, al menos por ahora, de la Fiscalía, de acuerdo con este nombramiento que hace Alejandro Gertz Manero antes de irse. Y también hay información, Ilse, sobre las reacciones que generó la salida del fiscal, porque desde esta tarde, antes de que el Senado confirmara que aceptó la renuncia del fiscal, pues ya había posturas en redes sociales, y una que llamó mucho la atención fue la de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del PRI, Alito, porque desde su cuenta de X, antes de que el Senado discutiera esta renuncia, pues él le escribió: en lo personal, reconozco el trabajo del fiscal general de la República. Gertz Manero ha sido un servidor público serio que ha conducido su labor con estricto apego a la legalidad, sin tintes políticos, con imparcialidad, sin protagonismos y defendiendo la autonomía institucional. En tiempos en los que el poder quiere someterlo todo, la Fiscalía ha mantenido su papel, hacer valer la ley, no los caprichos del gobierno, y también agregó que lamenta el movimiento golpista que, dice, los narcopolíticos de Morena emprendieron en su contra. Pues destaca, y no tanto, este mensaje de Alejandro Moreno, porque justamente el tiempo que Alejandro Gertz estuvo al frente de la Fiscalía, la investigación en contra del dirigente del PRI no avanzó. Ya les decíamos que algo que heredó Gertz Manero pues fue la impunidad en casos como la estafa maestra, Odebrecht, el desfalco en Pemex, que involucran directamente a funcionarios del PRI con el expresidente Enrique Peña Nieto. Pero particularmente en el caso de Alejandro Moreno, la Fiscalía General de la República sí inició investigaciones contra el dirigente del PRI, pero la Fiscalía General de la República, aunque desde el 2022 se hablaba de una carpeta que inició en contra de Alejandro Moreno por delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, el uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, pues a pesar de estos delitos que sí estaban investigados por la Fiscalía General de la República, pues lo que nunca hizo la Fiscalía fue pedirle a la Cámara de Diputados que le quitaran el fuero a Alejandro Moreno Cárdenas. Eso es muy relevante porque desde el 2022 la Fiscalía de Campeche
ya también había anunciado investigaciones en contra del dirigente del PRI por el uso irregular de recursos, y la Fiscalía General de Campeche sí solicitó al Congreso el desafuero de Alejandro Moreno para poder ser investigado, pero no lo hizo la Fiscalía de Gertz Manero. ¿Y esto cómo fue confirmado? Pues hace unos meses, el 28 de agosto, aquí en entrevista con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, Hugo Eric Flores Cervantes, quien es presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, esta instancia que se encarga de evaluar las solicitudes de desafuero, dijo justamente en esta entrevista que la Fiscalía de Gertz Manero nunca presentó formalmente una solicitud de retiro de la inmunidad constitucional que tiene Alejandro Moreno como legislador. Es decir, aunque la Fiscalía sí había informado de estas investigaciones y había dicho que estaba recopilando información por delitos que involucrarían a Alejandro Moreno, enriquecimiento ilícito, desvío de fondos, pues esta solicitud nunca llegó a la Cámara de Diputados. En la entrevista del 28 de agosto, el legislador Hugo Eric Flores dijo aquí, sin embargo, que no existe ninguna solicitud de parte de la Fiscalía, y aunque él sí había leído notas periodísticas que hablaban de una solicitud que hizo la Fiscalía, pues esa solicitud nunca llegó a la Cámara de Diputados, quedó solo como información periodística. Y al inicio de la legislatura, pues la sección instructora revisó esos archivos y solo encontró un documento referente al caso de Alito, y en ese se indicaba que el asunto no se radicó debido a supuestas suspensiones que Alejandro Moreno obtuvo mediante amparos. Les decía, la solicitud formal que sí se hizo para quitarle el fuero a Alejandro Moreno la presentó la Fiscalía de Campeche, pero la Fiscalía de Gertz Manero no llegó. No, esta solicitud pues nunca se vio, al menos en la Cámara de Diputados, y no es tampoco nuevo, Ilse, porque pues la Fiscalía de Gertz Manero se caracterizó por no investigar casos de corrupción que relacionan o que señalan a políticos del PRI. Por ejemplo, pues hablábamos de la estafa maestra, aunque Rosario Robles, ex titular de la SEDATU, fue detenida y estuvo privada de la libertad durante 3 años sin una sentencia, pues la Fiscalía nunca pudo comprobar su responsabilidad en este caso del desvío de millones de pesos. Entonces fue exonerada del ejercicio indebido del servicio público. Ya en octubre del 2024, la Suprema Corte de Justicia confirmó pues que no hay elementos para investigarla, y eso pues también es una falla que carga la Fiscalía General de la República. Dice que no pudo comprobar si Rosario Robles estuvo involucrada en la estafa maestra. ¿Qué otro caso? Bueno, pues ya lo saben, la cuestión de la investigación por Odebrecht, el saqueo a Pemex, donde a Emilio Lozoya se le otorga esta calidad de poder informar, de dar información, ¿no? Para librarse del proceso penal. Bueno, al final tampoco fue investigado Emilio Lozoya, no hay ninguna sentencia por el caso Odebrecht. En ese contexto es que Alejandro Moreno pues también dice que Gertz Manero actuó sin protagonismos, que siempre defendió la autonomía institucional. Y yo revisaba las notas que se publicaron en 2019, cuando Alejandro Gertz Manero fue nombrado fiscal, y también en esa ocasión desde el PRI pues dijeron, no, nosotros no vamos a criticar el nombramiento, nosotros lo que queremos es ya que tengamos un fiscal y no vamos a privar a la ciudadanía de poder tener un fiscal. Entonces, ya desde ese nombramiento del 2019, ya desde el PRI se mostraban amables con Gertz Manero, y esto, Ilse, pues no es novedoso. Un perfil que hizo nuestra compañera Dulce Olvera, que aquí en el chat nos dicen, ay, es que qué trabajadora es Dulce, ¿no? Porque está de vacaciones, pero seguimos citándola. Bueno, recuerden que ella hizo pues por mucho tiempo este programa Close Up que pueden ver ustedes en el canal hermano de Sin embargo, Estudio B, y justamente en marzo del año pasado
publica ella un perfil de Gertz Manero, y lo que ella recuerda, citando al periodista Jesús Lemus, autor del libro El Fiscal Imperial, es que Alejandro Gertz Manero pues lleva años trabajando en el servicio público, pero él se ha caracterizado por no tener una ideología política, sino más bien ser un empresario de la política, ya que financió campañas tanto de políticos de la izquierda como de la derecha. En esa entrevista, publicada en marzo del 2024 como parte del close-up a Alejandro Gertz Manero, pues el periodista Jesús Lemus menciona esto, que Gertz Manero llegó a su cargo como fiscal, pues por su trayectoria financiando precisamente políticos. Ilse, ¿te parece si escuchamos lo que mencionó en ese momento el periodista Jesús Lemus, pues para refrescar la memoria de quién es Gertz Manero? El señor Cornelio Hertz y el señor Cornelio Hertz Fernández vienen de una casta muy poderosa económicamente y se afianzan con los poderes económicos del país. Alejandro Hertz Manero y su hermano pues no son la excepción. Ellos también se incrustan bien dentro del sistema económico financiero del país, tienen una gran fortuna proveniente pues a lo mejor de sus años de trabajo, pero ellos logran, a final de cuentas, Alejandro concretamente, logra financiar con su gran fortuna los movimientos de izquierda. Esa es la gran visión de Alejandro Hertz Manero. Él comienza a financiar los movimientos de izquierda desde la derecha donde él se encuentra, comienza a financiar las izquierdas, y él es el que comienza por su cercanía justamente con Cuauhtémoc Cárdenas, porque Cuauhtémoc Cárdenas es muy amigo desde muy joven de Alejandro Hertz Manero, y comienza a financiarle cuando Cuauhtémoc renuncia al PRI, a su militancia al PRI, nace el Frente Democrático Nacional. El que lo financia ese movimiento es Alejandro Hertz Manero. Y Alejandro Hertz Manero lo vamos a ver financiando campañas de Cuauhtémoc Cárdenas, financiando las campañas del presidente López Obrador, a grado tal que lo vemos como secretario de Seguridad Pública con Cuauhtémoc Cárdenas en el gobierno de la Ciudad de México, y lo vemos muy cercano a López Obrador. Pero también, así como financió las izquierdas, también en el mero sentido y en el espíritu de los inversionistas, también financió a las derechas. Y él financió también parte de la campaña de Vicente Fox. Por eso vemos que llega como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox. Entonces, él con su gran recurso económico, no tiene ideología política, Alejandro Hertz Manero. Él es más bien un empresario de la política y se ha acomodado donde él ha podido, donde él ha necesitado, donde él a veces ha querido. Pues sí, Ilse, era importante compartirles a ustedes el fragmento de esta entrevista con el periodista Lemus, pues para entender quién estaba al cargo de la Fiscalía General de la República, un cargo que había asumido para cumplir hasta el 18 de enero del 2028, se va antes, pero también Ilse se va antes de este cargo y lo hace pues sin cumplir con lo que le tocaba, porque desde que fue nombrado fiscal general de la República, hay que recordar también que fue muy cuestionado este nombramiento, porque ya se había creado una ley orgánica de la Fiscalía General de la República, y en esta ley pues se pedía que no hubiera fiscales carnales, que la elección de la terna de quién estaría al frente pues se hiciera con la participación de distintas organizaciones, por la participación ciudadana. Al final, pues Gertz Manero fue electo después de saber claramente que tenía una cercanía con el expresidente López Obrador. Sí fue algo que fue bien cuestionado desde el inicio. Y aún así, pues estuvo ahí 7 años el fiscal Gertz Manero. Ilse, lo que hoy vemos, además de la reacción de Alejandro Moreno Cárdenas, son reacciones desde políticos de oposición. Además de Alito Moreno, hoy también se pronuncia en sus redes sociales desde el PAN, adivinen quién. la senadora Lili Telles, ella también está cuestionando el porqué de la salida de Gertz Manero. En su cuenta de X esta tarde
la panista, escribe: lo logró Adán Augusto López, se impuso a la encargada del despacho, Claudia Sheinbaum. Él y AMLO, quien realmente manda en este país, ya lograron dejar claro que nadie los puede tocar. Bueno, entonces está pronunciándose, ¿no?, en contra de esta renuncia de Gertz Manero, y quien también está compartiendo desde sus cuentas de redes sociales el mensaje tanto de Lili Téllez del PAN como de Alejandro Moreno es el empresario Ricardo Salinas Pliego. Él también esta tarde ha estado compartiendo los mensajes de Alejandro Moreno. Por ejemplo, ahí, así de claro, ¿no?, pues para replicar el mensaje que había escrito hace unos minutos Alito Moreno. Y también en su cuenta de X, Salinas Pliego ha estado retuiteando tanto a Lili Téllez como a Alejandro Moreno. No nada más ellos están ya pronunciándose, al menos en X. Hace unos minutos, el legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, pues hace sus pláticas en YouTube, ¿no? Y estábamos escuchando un poquito antes de entrar aquí al en vivo, y yo alcancé nada más a escuchar que él decía: bueno, el ciclo de Gertz Manero ya se cumplió, los ritmos de la Fiscalía General de la República sí tienen que revolucionarse, pues ya un mensaje de que sí tiene que cambiar cómo está trabajando la Fiscalía General de la República. Pero también hay una carta que se difundió el día de hoy, una carta firmada por Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia con López Obrador, y de Julio Scherer Parellón, quien es ahora diputado del Partido Verde. Ellos firmaron una carta que fue difundida en sus redes sociales. Dicen que con la salida de Gertz Manero, México respira. También recuerdan que esta etapa de Gertz Manero estuvo marcada por el uso personal del poder. Agregan: el país fue testigo, vio cómo la fiscalía se torcía en manos de quien confundió lo público con lo personal, cómo la justicia se volvió herramienta de intimidación, de miedo, de castigo a conveniencia. Recuerden que desde el 2022, Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia, acusó una complicidad entre la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el fiscal Gertz Manero para perseguirlo, dijo en ese momento, mediante un modus operandi extorsivo para buscar venganzas personales. El ex consejero jurídico de López Obrador fue investigado por pagos extraoficiales a la Consejería Jurídica por el servicio de intermediación en casos de corrupción, como el del abogado Juan Collado, y todo ello pues lo negó el entonces consejero Julio Scherer en un pronunciamiento que publicó en 2022 en la revista Proceso, pero la Fiscalía de Gertz Manero sí inició investigaciones en su contra por extorsión. Por eso, en ese contexto es que hoy publican esta carta Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico, y Julio Scherer Parellón, diputado del Partido Verde. Y también, pues, esto que decían de que utilizó la Fiscalía a su favor, pues, Ilse, particularmente el caso que sí está como antecedente, un caso que incluso llevó a un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el caso en el que el exfiscal Gertz Manero culpó a su cuñada Laura Morán y a su sobrina Alejandra Cuevas por el delito de homicidio por descuido de su hermano Federico Gertz Manero. Laura y Federico estuvieron casados por 52 años. Alejandra Cuevas Morán, hija de Laura, fue privada de la libertad en Santa Marta, Acatitla, al sur de la Ciudad de México, durante más de un año. Justamente la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero la involucró por el delito de homicidio por descuido. Fue hasta marzo del 2022 cuando la Suprema Corte analizó este caso y determinó que ni Laura, la esposa de Federico Gertz, hermano de Alejandro Gertz Manero, ni Alejandra Cuevas, hija de Laura y de Federico, tenían la responsabilidad de garantizar la salud de Federico más allá de los cuidados naturales a los que estaba obligada, ¿no?, la familia. Es decir, Alejandro Gertz Manero no pudo comprobar que ellas mataron a su hermano porque no lo cuidaron como tenía que ser, ¿no? Entonces, ese es otro antecedente de cómo Alejandro Gertz Manero sí utilizó su poder
para resolver casos personales y qué más personales, ¿no? Que la cuestión de la muerte de su hermano Federico Gertz. Así es, Monse, sí, ese caso es un episodio que dejaba a ver bastante el perfil de Alejandro Gertz Manero. Y bueno, al menos yo con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum sí decía, obviamente tienen que sacar de ahí a Alejandro Gertz. Se queda todo este primer año, porque evidentemente tampoco es una decisión que ella pueda tomar, el hecho de decirle, o que ella pueda tomar sin que justo la critiquen, como ahorita ya lo están empezando a hacer, o que critiquen a su gobierno por un acto de autoritarismo, de sacar al fiscal, cuando evidentemente, pues desde el sexenio del presidente López Obrador, era un personaje que ni siquiera veíamos, ¿no, Monse? Ahorita yo justo veía 2 comentarios y aquí los guardé porque creo que me representan lo que siento. Dice Mercedaro, pues qué bueno que se vaya ese fantasma y muy, muy bienvenida Ernestina Godoy, quien hace muy buen trabajo donde la pongan. Sí, ese fantasma, porque como les decía, durante el sexenio de López Obrador ni siquiera se veía, o sea, yo creo que si salió a dar 2 o 3 conferencias fue máximo, en la mañanera nunca se veía, en los eventos a veces y tampoco era como que diera declaraciones a la prensa. Llega la presidenta Claudia Sheinbaum y al menos lo hace salir a responder preguntas, lo lleva a la conferencia matutina, lo mandan a estas conferencias donde las encabeza el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, del Gabinete de Seguridad, y al menos se le ve ya, aunque sea una vez por semana, una vez cada 2 semanas, cada 3 semanas, se hace más visible hoy. Y hoy le preguntaron a la presidenta respecto a esto, no dice mucha información, pero sí dice lo siguiente, cuando le preguntan cómo ha sido su trabajo, ella dice que ha sido un buen trabajo, pero dice, ha sido un buen trabajo al frente de la Fiscalía, nos hemos coordinado en muchos temas. Pienso yo que necesitamos mucha más coordinación de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Hay temas de seguridad que es muy importante que haya una coordinación mayor. Espero que ahí justo haya adelantado algo la presidenta, que era como no, o sea, él no está siendo la persona. Hay avances en seguridad importantes en lo que va de este gobierno y evidentemente con esa fiscalía algo se iba a trabar como sucedió en el sexenio pasado. Y bueno, es un paso creo importante. También el otro comentario era de Miriam Morales, dice, le ofrecen una embajada para que se largue lejos, una forma sutil de correrlo. La verdad me hubiera preferido más ver que era ya se tiene que ir porque ya y ningún otro lugar, pero bueno, este uso nuevamente de las embajadas de una salida política agradable, pues se está haciendo nuevamente, Montse. Sí, eso pues es importante porque deja el cargo otra vez, ¿no? Marcado por la opacidad, entonces pues nada más está diciendo, bueno, ya me voy, tu Senado apruébalo y no sabemos qué pasó. Eso también es algo que hay que exigir desde acá como ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Sí. Durante este cargo? Que sí transparentaba a través de lo que le toca, ¿no? Con esta ley de transparencia, que no transparentó todo eso, pues ya es lo que tendremos que revisar ahora que deja el cargo. Que se vaya. Sí. ¿Y qué te parece si vamos también a ver un video que preparó la unidad multimedia de Sin embargo, que hace un recuento de los casos que quedaron pues paralizados durante la gestión de Gertz Manero? Hasta, ya les decíamos, Odebrecht, la estafa maestra, pero también un caso tan importante como Ayotzinapa. Vamos a ver el siguiente video y regresamos. El legado de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República durante casi 7 años se define por una notoria crisis de resultados y la dilución de grandes casos de corrupción. A pesar de haber sido nombrado con la expectativa de encabezar una institución fortalecida y capaz de combatir los delitos de alto impacto, su gestión concluye dejando una Fiscalía General de la República calificada por los especialistas como mediocre, mañosa e inerte ante la corrupción. Entre los principales fracasos de su administración
se encuentran expedientes emblemáticos heredados o iniciados bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, la estafa maestra, el caso Odebrecht, el desfalco en Pemex, la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y el proceso contra el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quedaron sin sentencias efectivas contra figuras relevantes del poder político. Designado en 2019 por propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, Hertz asumió el cargo como el primer fiscal general del país. Su escritorio acumuló sin avance casos de gran trascendencia, como los contratos de OHL, Pegasus, la investigación de Ayotzinapa y, posteriormente, el operativo conocido como Rápido y Furioso. Los expedientes, lejos de progresar, se debilitaron o congelaron, generando reveses judiciales que lastran el balance de su gestión. Frente a la parálisis institucional y los fracasos en los juzgados, Hertz Manero adoptó una estrategia constante de deslinde de responsabilidades. El fiscal optó por culpar al Poder Judicial o a la Unidad de Inteligencia Financiera por la incapacidad de la Fiscalía de sostener los cargos. En diversas ocasiones, atribuyó la falta de avances a supuestas chicanadas del Poder Judicial, incluso señalando a la Unidad de Inteligencia Financiera como responsable del fracaso de la investigación contra el expresidente Peña Nieto. La inacción de la Fiscalía General de la República se manifestó en casos específicos con impacto político. En el caso Odebrecht, por ejemplo, el expediente se mantiene atascado en México, siendo Emilio Lozoya el único implicado y actualmente bajo arresto domiciliario. De igual forma, la Fiscalía abrió una investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas por diversos delitos, pero nunca solicitó al Congreso la remoción de su fuero constitucional para que enfrentara los señalamientos. Los casos contra la exsecretaria Rosario Robles y el abogado Juan Collado terminaron en absolución, pues la Fiscalía General de la República no pudo sustentar la responsabilidad de los acusados. Más allá de los casos de alto perfil, las cifras oficiales del INEGI reflejan un deterioro general en la Procuración de Justicia. Desde 2019, la Fiscalía General de la República registra una caída en la recepción de denuncias y el inicio de carpetas de investigación. La baja es especialmente drástica en delitos financieros, esencialmente para combatir la corrupción y el lavado de dinero, pasando de más de 10,000 carpetas abiertas en 2018 a poco más de 2,000 en 2024. A esto se suman más de 9,000 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución al cierre de 2023, lo que para los especialistas es una prueba de que la Fiscalía es incapaz de cumplir sus funciones esenciales. Pues Ilse, con esta información pasamos ahora a lo que preparamos para ustedes al cierre y les agradezco antes de irnos a esta información a todos y todas ustedes que están bien atentas al chat. Ana María Gómez, por ejemplo, no la había visto yo acá comentando, Luisa Nájera, Thor, que está dejándonos sus comentarios, Andrea Caljau, Otcron, también no lo ubicaba como usuario aquí que comente, pero les agradecemos mucho. Elvia Guzmán, Elena Cabrera, Diego Pinón. Tú tenías un comentario que habías guardado. Decía Elvia Guzmán justamente, ya con que se largue el infeliz Tortiguerts, avanzamos. Y justo esa es un poco la conclusión que quería llegar justo. 2 noticias hoy. Una buena, sí, se tenía que ir porque para seguir avanzando en seguridad faltaba también eso. Y pues la otra no tan buena que es que le dieron la embajada, pero bueno. Sí, Ilse, pues vamos a seguir al pendiente de esta información, ya lo saben, aquí en los canales de Sin embargo al aire, Sin embargo MX, y vamos ahora sí con esta información que preparamos al cierre. Hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emite una serie de recomendaciones que aplican también para todo el país porque estamos en este llamado Black Friday, este día que se anuncia como, bueno, es un llamado a que compres más, con ofertas. Bueno, si van a comprar, hay que tener en cuenta distintas recomendaciones para evitar ser víctimas de fraudes digitales. Hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana advirtió que estos días representan grandes oportunidades para obtener descuentos, pero es una buena ocasión para que se cometan ciberdelitos. Por eso sugiere prestar atención a estos puntos, revisar primero el estado de los productos antes de adquirirlos, consultar las políticas de cambios, garantías, devoluciones o cancelaciones. También
hace el llamado a que conserven todos sus comprobantes de compra. Si pagan en efectivo, verifiquen los elementos de seguridad de los billetes. En pagos con tarjeta, confirmen el monto antes de autorizar. Verifiquen también que la mercancía corresponda con lo que se está señalando en el recibo de pago. Y si van a hacer compras en línea, pues para evitar ser víctimas de fraudes, pues chequen que las páginas web sean idénticas a las originales y que tengan estos anuncios de seguridad antes de entrar a las páginas. También estar alertas porque a veces se usan aplicaciones móviles apócrifas que roban información y mensajes SMS con enlaces para instalar software dañinos. Entonces, no piquen estos enlaces que les lleguen por SMS con números que no conocen. No, está alertando la Secretaría de Seguridad que eso pues puede llevar a instalar softwares dañinos. También hace la recomendación a desconfiar de promociones demasiado atractivas o increíbles para ser verdad, verificar la autenticidad de los sitios web donde van a realizar sus compras, utilizar métodos seguros de pago, no proporcionar información personal o financiera extra cuando no sea necesario. Recuerden esta cuestión de guardar todos sus comprobantes y pues sí estar muy alerta, Ilse, porque hay anuncios para que compremos en todos lados, entonces pues recuerden siempre estas recomendaciones. Mucho cuidado con su información. Y bueno, nos vamos a ir con este video de ahorita que está el tema de la reforma a la ley de aguas. Pues fíjense que el 80% del agua de los mexicanos la roban empresas y políticos, según calculan investigadores. ¿Qué empresas y qué políticos? Vamos a ver este reportaje de Obed Rosas. Con eso lo dejamos nosotras. Monse, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Sí, Ilse, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí ustedes pendientes al chat. No se vayan, es importante esta información en el contexto de la ley de aguas que se está discutiendo, Ilse. Nos vemos mañana aquí en Dos con Todo. La insaciable apropiación del agua en México es un problema crónico impulsado por una combinación de políticos y grandes corporaciones, facilitado por la Ley Nacional de Aguas. Según datos de la Conagua, analizados hasta 2020, 3.304 grandes concesionarios, que representan solo el 1.1% de los usuarios privados, han acaparado el 22.3% de toda el agua concesionada para uso consultivo. Entre estos grandes acaparadores se encuentran empresas de riego, mineras, como Peñasquito y ArcelorMittal, grandes corporativos como Coca-Cola y Lala, aeropuertos, hoteles y entidades como CFE Generación. Un aspecto central es el que señala la investigadora Elena Burns. El 80% del volumen concesionado para estos usos no se declaran ni se pagan los derechos correspondientes. Esto genera un déficit fiscal masivo de los 56,000 millones de pesos que deberían pagar anualmente los usuarios industriales y de servicios. Solo se pagaron 12,000 millones de pesos en 2023. Aunque las concesiones de uso agrícola están exentas de pago para la explotación del recurso, un estudio de la Conagua indicó que obligar a estos usuarios a pagar derechos no afectaría a la economía. El vínculo político es crucial en este acaparamiento. Políticos de todos los partidos que han gobernado sus entidades, como Guillermo Padres, Vicente Fox Quesada, Jaime Rodríguez Calderón y miembros de la familia Monreal, se han beneficiado de títulos de concesión principalmente por su uso agrícola, que representan el 48.7% del agua concesionada a estos millonarios del agua. El diputado Alfonso Ramírez Cuellar incluso denunció que entre los depredadores que se oponen a la reforma de la Ley General del Agua hay personas recientemente integradas a Morena, señalando a grupos específicos como la familia Levarón y documentando una hidromafia en Chihuahua. El informe Los Millonarios del Agua detalla la presencia de grandes usuarios privados como Kimberly-Clark de Claudio X González, Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego, FEMSA, Bachoco, Herdes y Mineras de Grupo México de Germán Larrea. El acaparamiento se facilita porque la ley no establece un límite de volumen. Empresas como ArcelorMittal, con 100.5 hectómetros cúbicos al año, y Kimberly-Clark, con 27.3 hectómetros cúbicos al año, han sido denunciadas por contaminación, al igual que las mineras WarCorp y Buenavista del Cobre. Adicionalmente, el informe destaca que la familia Tricio de Lala y Grupo Coca-Cola acaparan grandes volúmenes, 38 hectómetros cúbicos
cúbicos al año y 39.4 hectómetros cúbicos al año respectivamente, y han sido acusados de sobreexplotar acuíferos. El reporte Beneficios en fuga de Oxfam México ejemplifica la magnitud del acaparamiento por sector. La unidad de riego de Candelaria AC en Campeche es el principal extractor agrícola, con un volumen anual equivalente a 8 veces el uso doméstico de todo el estado. Para uso en servicios, 8 de los 10 mayores extractores se relacionan con turismo, construcción, 7 en Quintana Roo, destacando el aeropuerto de Cancún, cuya extracción equivaldría a una ducha de 4.000 años ininterrumpidos. CFE Generación 4 EPS es el principal extractor industrial. El reporte concluye alertando sobre la incursión de la banca en el acaparamiento para uso agrícola, señalando la financiación de un derecho humano, y resalta que la débil regulación de la Ley de Aguas Nacionales permite este acaparamiento legal, afectando particularmente a las mujeres.